cuando todo se ha dicho. Y sabemos que hay que decirlo una vez más. Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Buenas tardes, nuevamente con ustedes en Aprendamos Juntos, compartiendo esta hora y media de charla, compartiendo esta hora y media de experiencias, de diálogo, tratando de abordando y tratando de meternos un poco más profundo en nosotros mismos, abordando temas que en definitiva son todos los que tienen que ver con la vida. Y nosotros, uno que ha estudiado tantas materias, que ha estudiado, que ha leído, es decir, estudiar la vida debe ser o es lo más importante que podemos hacer. Estudiarnos a nosotros mismos, estudiar aquello que nos complica a veces y aquello que hacemos bien y que tenemos que afianzarlo, agrandarlo, trabajarlo con certeza, con hacer que nuestra vida sea más segura. Y vamos a saludar a Guillo. ¿Cómo estás, Guillo? Buenas tardes, ¿qué tal? Una tarde muy linda para estar entre amigos. Vamos a ver cómo podemos ir encarando el programa. Y allá está Enzo, que nos va a decir el tema después del saludo. Buenas tardes, el tema de hoy es la soledad. Así nomás. A secas. No hay ninguna pregunta, ningún título. Es el tema unido al título. Simple y conciso. Simple y conciso. Bueno, solito. Solo. Bueno, le agradecemos a Sebastián que está en los controles y anda por ahí dando vuelta a Juan, que también está colaborando. Pareciera que hoy no podemos estar solos. Con el tema de las redes, de los informativos, de todo aquello que se nos mete en casa, se nos mete en la mente, nos lo quieren meter, parece que pasa algo en Vietnam y nosotros estamos con la noticia de Vietnam y nos está dando vuelta y estamos conectados aparentemente con todo el mundo, aparentemente. Entonces es como que uno ha perdido intimidad, ha perdido una vida interna. Nosotros hemos hablado muchas veces del silencio, es decir, tiene relación con este tema de la soledad. Ahora, la soledad puede tener algunos, es decir, el hecho físico puede ser el mismo y sin embargo internamente nosotros podemos estar en otra posición, en otra postura. Es decir, nosotros podemos estar solos porque no queremos ver a nadie. Podemos estar solos porque nos molesta todo lo que hacen los que están alrededor nuestro. Podemos cerrar la puerta del lugar en donde estamos para que no interfieran en nuestro mundo, entre comillas. Y muchas veces uno busca momentos de soledad para poder estar con uno mismo, para poder estar trabajando, atendiendo las necesidades que el ser interno nos está demandando. Entonces, hablábamos con el Guillo recién para dónde orientar así, y bueno, hay dos soledades, ¿de dónde vienen? Algo que, con esto, este pie que nos estás dando, Luis, una pregunta que yo también me hacía es, rodeado de gente, ¿me puedo sentir solo? Es que normalmente estamos todos solos. Eso.
estamos solos. ¿A dónde está realmente? La pregunta que me hacía, ¿qué es la soledad? Yo por estar rodeado de personas, ¿estoy acompañado? ¿O estando solo puedo sentirme acompañado y no en soledad? Es como que depende de dónde lo miremos, ¿no? Claro, es como que fuesen cosas distintas. Yo estoy solo o puedo estar en soledad, como dijiste Claro. recién vos. Y es como que tienen diferentes matices. Estoy solo y me aburro. ¿Qué es eso? Es decir, no sé estar conmigo mismo. ¿Cómo me relaciono con la gente si no aprendo a estar solo? ¿Cómo me relaciono? ¿Desde dónde me relaciono? Desde una necesidad. Desde un ego. ¿Desde dónde viene el hecho en que yo, por ejemplo, no quiera estar con nadie? Que mi tiempo sea tan valioso que no lo quiera compartir. Tiene muchos ribetes esto. Es decir, ¿cuáles son los egos que me proponen, por ejemplo, mi tiempo? ¿O cuál es el ego que me propone mi tiempo es más valioso que el de todos los demás? Es decir, es mi ego, es mi egocentrismo, es mi egoísmo que está por sobre la necesidad de cualquiera porque termino sin verlas. Me encierro. Y puedo estar rodeado de gente encerrado. Encerrado podría llegar a ser, estoy atento a mí mismo para ser un poco más consciente cada día, o estoy encerrado en mí mismo, en mis egos, y no veo nada de lo que me rodea. Entonces puedo estar en soledad, puedo no ver la necesidad del prójimo. Se me está complicando la voz, me parece que le voy a dar el mando al Guillo. Miren. Me acusan de que toso mucho. Pero tos un poquito más, a lo mejor te viene la voz. La recupera. ¿Qué diferencia, no? Entre yo siento la necesidad muchas veces de estar solo. Y analizando vienen de diferentes lados. Depende del día, depende del momento, depende qué haya arrastrado yo en cuanto a relaciones con otras personas, y puede venir de varios días atrás. Entonces uno siente la necesidad de aislarse. Ahora, ese aislamiento puede estar bien o puede estar mal. Es decir, ¿cuántas veces me enojo con alguien y no quiero saber más nada del mundo? Es un tema que si vos ponés en esta mesa 8 panelistas, a la soledad cada uno engancha por su camino. Claro. Porque para mí la soledad no deja de ser una actitud que se me mezcla con el reparo, se me mezcla con irme a vivir bajo un árbol, lo que sea horas, en una cueva al lado del mar. También me suena, digo, a retiro. Y lo que más me suena, que para mí la soledad es una necesidad para que uno pueda regenerar todos los cuerpos de manifestación y tener la oportunidad de contactar con los cuerpos superiores celestiales que tenemos cada uno. Y a esto lo observo porque se da mucho en el reino natural. Yo a mi mamá por años la sentí quejarse con las batatas de Azucena y de Delia, eran las otras, o Dalias, que se le perdían. ¿A dónde están? Y bueno, y las batatas, una vez que habían florecido, la planta se mustia, y quedaba, y pasado un periodo que no sé si habrá sido de 7, 9,
cuántos meses, no lo desconozco, Brotaba. empezaba de nuevo a brotar. Y lo mismo hoy en mi casa, que tengo unas paltas, veo que la palta un año parece que se va a caer de tantas paltas y el otro año descansa. A eso le llamo yo un descanso que tiene que ver en el tiempo y que son todas necesidades regenerativas. El oso dice que pasa, no sé, 7, 8 meses, come bien 2, 3 meses, después descansa, inverna, dicen, ¿no? Y así debe haber miles de ejemplos. Yo digo, si la naturaleza, que también hay un dicho popular que es sabia, ¿por qué no copiamos un poquito? Somos antinatura nosotros, Guillermo. Claro. Yo no digo que va a entrar en la fácil de decir a todas las actividades y a todo lo querido que te rodea, me voy 30 días. No, acá se trata de, en el día, ser lo suficientemente habilidoso y astuto para autoesconderse 1 hora, media hora, sabiendo con qué es lo que busca en esa especie de aislamiento, que una soledad constructiva debe ser. Claro, sabiendo hacia dónde uno está Claro, apuntando. porque si no, te metés en un cine Claro. para estar en soledad y te prendés con la película. Claro. El tema es buscar un lugar en donde vos puedas decir, y el fin es lo que vos acabás de decir, es una regeneración, una fortificación para llegar a encontrarse uno mismo y saber qué rumbo, porque en estas sociedades que son tan dinámicas, es muy sencillo perder el rumbo. Las tentaciones, yo te puedo asegurar que de auto no sé absolutamente nada, y vos que sos amigo mío de años lo sabéis que es así. Pero hoy veo una propaganda que no sé, debido a que no venden, qué bonificación. Estabas cambiando el auto. Estaba cambiando el auto. Y no sé si a mí me dan el carnet de conductor por la edad 1 vez al año, no sé si me lo dan ahora en julio. Entonces, claro, tiene un dinamismo la faz comercial, y llevado eso a la faz de la comunicación. Entonces yo digo que si la planta lo hace, el mundo animal lo hace, no sé el mundo mineral, que es más pasivo todavía, pero tendrá también sus periodos, nosotros tendríamos que tomar, más si podemos hacerlo por 1 día, por 2 días, siempre que uno se vaya a ese retiro o a esa guarida en armonía también, porque no hay que dejar gente enojada o gente con carencia. Estamos hablando de obrar inteligentemente y poder uno, pero primero determinar a qué. Claro, saber qué es lo que estoy buscando. Si no, me parece que es un gran esfuerzo inútil. Claro, tantas veces hemos dicho, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Entonces, busco el silencio, busco la soledad, pero la busco con un objetivo concreto. ¿De dónde me viene la inquietud en determinado momento de estar solo, que es lo que yo planteaba al principio? De una necesidad interna de encontrarme, de buscarme, o no aguanto la compañía, no aguanto quien me rodea. Y hay que estar atento, Lucho, porque uno tiene señales. Si sos un transeúnte, hay a veces no esperás las condiciones ideales para cruzar una calle, o tenés que andar haciendo cintura que en moto, un auto. Si está en tu casa, yo soy un tipo muy cuidadoso, como que no rompo pocillo ni plato, pero llega un momento que cuando empiezo a romper algo, o se me cae de las manos, que se puede romper o no, una cuestión nada más de caída, yo me pongo por ahí mal contestado, utilizo mucho en vez de la ira, su hija predilecta, que es la ironía. Cómo no se dio cuenta, cómo no me interpretó el pensamiento. Es decir, nosotros tenemos bastantes señales como para decir, hoy paro
o empiezo a parar. Ahora, veníamos charlando, Guillo, de qué es lo que te propone, yo hablaba en primera persona, qué es lo que me propone esta sociedad. Entonces, yo la veo antinatural, la veo densa y no dejo de estar inmerso en lo que no me gusta. Es como uno cómo se sale, cómo busco otra cosa. Es decir, es muy difícil, que no quiere decir que sea imposible y depende por ahí los estados de ánimos que uno tiene, las pequeñas realizaciones que vaya conquistando, los pasitos que vaya dando por ahí entusiasman y uno extrae energía de cosas muy simples que después puede aplicarla a otros aspectos que son que nos cuestan más, pero uno tiene que hacerse muy perspicaz, muy agudo en los momentos, en las pequeñas vivencias, experiencias, para poder respirar, porque si no, llega un momento que es prácticamente irrespirable. Y no es la solución irse solo porque me espanta lo que estoy viviendo. Es decir, si me voy, me corro y no aprendí nada, porque cuántas veces lo hemos dicho, me voy a la montaña a meditar y si alguien me toca el hombro con un dedo, reacciono y me enojo porque me está molestando. Sí, una de las herramientas que a mí se me ocurre, que como todos, cuando la vida te aprieta, uno medio que se olvida de las herramientas, porque responde más con la faz indio que uno tiene adentro que con la herramienta. Haciendo lo que puede, sí, lo que le sale. Es eso que yo he hablado ya en algunas oportunidades, del equidistar permanentemente. Uno es víctima de la misma emoción que genera. Yo no sé, cuando uno va criando a los hijos, si te imaginás, si le gusta la pintura, te lo imaginás Dalí, si le gusta el deporte a Ginóbili, si le gusta la música Mozart. Sí. Y después, cuando en el diario vivir, cuando te van marcando la realidad, porque se vive así, uno mismo esa emoción es como que le produce un desencanto, pero no es por culpa de los hijos, ni de la esposa, ni del medio, es porque uno creó algo anticipadamente y después enfrentar o bajar o disolver un castillo de naipe, uno se revela, es decir, pero ¿cómo? A la primera brisa ya te queda medio destrozado, tenés que hacer fuerza para levantarte, pero es uno el que ha empezado ese proceso de una ilusión, sería. Qué mejor vivir en la medida que se pueda el eterno presente. Hoy vivo, hoy soluciono, hoy lloro, hoy me río, hoy estoy loco, hoy estoy feliz, hoy estoy alegre, hoy estoy comunicativo, hoy estoy hosco. Ir jugando para darle equilibrio a todos los opuestos que somos, en definitiva, somos opuestos. Nosotros, dentro de este templo interno que lo hemos hablado, y somos opuestos. Y lo que uno tiene que buscar es el equilibrio. No puede ser que un día te guste y lo mismo al otro día ya no te guste. Entonces, en esas grandes contradicciones llega un momento que todo el cuerpo empieza a dar señales. El sistema de glándula, el sistema de circulación de sangre, todo empieza, pero la orden emocional la estamos dando nosotros. Somos nosotros los que entramos en la confusión y el cuerpo, en definitiva, el cuerpo físico responde al mandato de una emoción y de un pensamiento. Entonces llega un momento que no sabes si parar o no parar. ¿Y cómo
Y es ahí la que uno tiene que determinar, y la de esa determinación, cuando hay compromisos ya firmados o comprometidos, de todo tipo, hasta de una gripe de un familiar tuyo, que vos decidiste ir a la farmacia y comprarle antigripal y atenderlo y medirle la fiebre, y son momentos que vos decís, ¿por qué no hago un momento de silencio, de reflexión? Y no, ya estoy. Estábamos con problemas, a ver, Ahí volvió. se nos perdía el audio, no sabíamos si salía, Guille. Bueno. Así que en una de esas estuvimos en silencio todo el tiempo. No, me dicen que no, sí. Yo no me animo a repetir lo que dije porque uno va llevando. Empecé de nuevo, Guille. Claro. Si se perdió, se perdió. Pero es todo, en eso somos. Nosotros tenemos la costumbre de desconocer. No somos buscadores de, por ejemplo, lo que es la fraternidad. El día que nosotros empecemos realmente a analizar en profundidad lo que es ser fraterno, quizás todo tipo de cansancio van a seguir existiendo, pero ya vamos a estar como inclinados a atender el cansancio del otro, claro, sin pensar en el cansancio de uno. ¿Cuánto falta? ¿Cómo es la realización? Y es toda una búsqueda individual y muy intensiva, porque si nos cansamos en este momento, es como que dejamos obra inconclusa, es como levantar una casa a altura de techo sin techar. Sin techo. Entonces, lo más sencillo, fácil, y el poema del Aragán sería tirar todo al carajo y seguir la vida normal que uno conoció de joven. Yo me siento que tengo un compromiso y un propósito espiritual, que estoy días muy lejanos de cumplir ese propósito, pero es la sal de la vida, es lo que a mí me empuja a decir toda la mañana, estoy vivo, a ver qué hago por mí y por el otro. Y todo esto se logra a partir de algo como que puede ser el tema fundamental de la charla esta, ¿no? Es como que me pasa que hay días en los cuales ese propósito de vida, que es el de la esencia, el de buscar la esencia propia, es más cercano. Y hay días que parece que te aprisiona o que te pone una pata encima lo que es una sociedad totalmente deshumanizada. Entonces, esto de estar dentro de una sociedad y sentirnos solos es hasta lógico. Es decir, si uno busca otro tipo de realización que no tiene que ver con lo material. Es decir, uno se siente solo. Lo que vos decías recién sobre un trato fraternal, es decir, uno tal vez se levanta a la mañana pensando en lo que tiene que hacer y pensando en la necesidad de los otros, y después empezás a atajar penales, a recibir pelotazos, y hacer lo que mejor podés. Después habrá un análisis posterior de lo que hice, de lo que hubiese podido hacer, de lo que dejé de hacer, que es importante y tiene que ver con el trabajo de cada uno, con el trabajo individual, con lo que venimos hablando siempre, que es el trabajo interno. Pero en el mientras tanto, yo hoy particularmente, lo siento complicado. Lo siento con un gran egoísmo, esa fraternidad que debiera haber
por lo menos entre los más cercanos, porque a veces ni siquiera ahí, Guillo, porque uno deja libre determinados egos, determinados defectos, y resulta que donde más debieras aplicar lo mejor que tenés, terminás peleando. Es decir, porque convivís más tiempo, porque hay un cansancio mutuo, es decir, no es sencillo. Sí, también estimo que... ¿Vos viste, Luis, cuando en el básquet profesional, cuando un tipo tira al aro, hay como 20 tipos que lo siguen y te pueden decir, sí, Ramírez tiró 33 tiros, sumado en la temporada lleva 420 tiros con esta conversión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si uno tuviese anotaciones en un matrimonio como el mío de 50 años? Y esa estadística me dice que yo he pasado 20 años discutiendo por soncera. Qué fracaso. Sí. Me hace acordar a esa parte del tango que dice, ni el tiro del final te va a salir, porque uno sentiría una pesadumbre si me lo dijeran. Yo lo estimo que a lo mejor son varios años. ¿Vos decís que está bueno que no esté la estadística? Yo digo que sí, que no la quiero tampoco. Si alguien la tiene, que no me la muestre. Entonces, y esto no hay que olvidar, Luis, que la Tierra es una escuela de aprendizaje. Nosotros estamos aprendiendo. Y dichoso que se nos ocurrió aprender. Así seamos repitentes de primer grado, pero tenemos la intención de concurrir a la escuela, ya no derratearnos tanto, no terminaban la hora y uno salía como sin madre para el baño, para una pitada de cigarrillo, todas esas cosas, uno hoy no las hace, porque uno sigue yendo todos los días esforzándose a la escuela de la vida. Entonces, pero es así. Yo creo que acá no hay tiempo ya de decir golpearse el pecho como los grandes pecadores. Esas son todas fantasías de ilusión. Acá hay que ponerse serio y tomar la determinación de mejorar día a día a partir de este momento. ¿Qué es lo que uno trata de transmitir? Siempre decimos que el que ocasionalmente está escuchando, que no vaya a imaginar ni entre en campo de ilusión del que lo que hablamos acá somos santos. Acá somos medio demonios que tratamos de ir arreglándonos de a poco. Entonces, por eso que hoy tratamos la soledad. Hay principios, trabajo que escuché de una conferencia de Daniel que dice que la soledad es una cosa tan seria que es una cruz que el hombre lleva. Lleva 4 cruces, una de ellas es la soledad. Y no debe ser nada lindo quedar viudo, perder un hijo, es decir, esa soledad dolorosa que parece que quedas con el alma desgarrada. Nosotros que estamos hablando las soledades que son más que soledades, son profundo estrés. Claro. Pero esa soledad que te produce el dolor, cuando vos vas al médico porque tenés una manchita y te cantan que tenés el bagallo en vez de la manchita, y te hablan y vos no sabías ni a qué fuiste al médico, y te dice sí, porque entonces dentro de 2 meses empezamos con el rayo, y pará un poquito. Entonces hay una cantidad, por esto es un tema que yo vuelvo a repetir, si fuésemos no 8 panelistas, 500 panelistas que teníamos, cada uno va interpretando y tomando un camino. Claro. Porque es un tema muy rico, y para que sea una cruz que lleva el hombre, no es cualquier cosa, es todo un tema. El tema de hoy es la soledad. Los invitamos a los que estén escuchando a participar. Pueden mandarnos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Nos pueden escribir también al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical y enseguida volvemos en Aprendamos Juntos. Seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo esta mesa de amigos, tratando un tema, como siempre, tratando un aspecto de la vida, que haciéndonos preguntas, profundizamos, obteniendo algunas respuestas que luego compartimos. Y la idea justamente es compartir esta hora y media que tenemos los martes con quienes quieran, con quienes tengan una inquietud, con quienes tengan alguna pregunta, y poder dialogar al respecto. La comunicación es por mail, por... Como decíamos recién, el que desee se puede contactar con nosotros por un mail a japrendamos@gmail.com o un mensaje escrito de WhatsApp al teléfono del programa, que es 011-2186-2415. Nosotros al mundo venimos solos, salvo algún gemelo por ahí, algún mellizo. Pero realmente estamos solos cuando venimos y nos vamos solos. Y es toda para mí, un mensaje que uno tiene que atender, porque en el medio de la multitud seguimos estando solos. El problema es cuando nos sentimos solos, y esto tiene que ver con priorizar en nuestra vida aquel trabajo de conocimiento espiritual. Entonces, nunca podemos estar solos si tenemos fe en que Dios existe, si estamos trabajando para religarnos con el Creador, si vamos visualizando, viviendo y teniendo experiencias con lo que es la realidad espiritual. No es una entelequia, sino no es algo que esté en la imaginación. Estoy diciendo la realidad espiritual, que uno la va viviendo en función al trabajo de cada uno. Entonces la realidad mía es distinta de la de ustedes dos, y distinta, como decía Guillo, de 500 que puede haber alrededor de la mesa y que estén sintiendo, pensando y pasando por situaciones distintas y diversas que no tienen que ver con la mía, que no son ni mejores ni peores, son distintas. Entonces, yo no puedo, cuando por ahí alguno de los chicos de mis hijos me dice que está aburrido, el aburrimiento es el estar no dando gracias a la posibilidad del tiempo que se nos ha regalado y que tenemos que saber cómo usarlo. Entonces, vuelvo a lo del principio que expresé. Podemos querer estar solos, y lo que nos impulsa pueden ser causas muy distintas. Podemos no aguantar la compañía. Podemos querer irnos de vacaciones donde haya el mayor batifondo posible, porque no podemos estar en silencio. Entonces, cuando meditamos, y en la meditación, lo tradicional, Guillo, es decir, sentarnos, respirar, poner la mente en equilibrio, tranquila, es un momento de soledad, o puede ser un momento de soledad que tiene que ver con el silencio. ¿Cuántas veces lo hacemos y lo practicamos? Y después uno podrá meditar durante todo el día, quien pueda hacerlo. No es mi caso cuando hablamos de una sociedad tan inquisitiva, una sociedad tan antinatural. Pues yo tengo un amigo que dice, ¿cómo van a vivir en un departamento, en edificios, uno arriba del otro, que parecen jaulas? Y es verdad, no es natural eso. Si el hombre debiera tener un lugar de esparcimiento, de moverse, no se puede. Lindo sería poder tener la posibilidad de cortar el pasto, a pesar de que a veces rezongamos,
y tener el contacto natural, el contacto con la naturaleza. La sociedad está cada vez más antinaturaleza y la tratamos bastante mal a la tierra. Yo me tengo que hacer los lugares para buscar mi silencio y mi soledad, o mi apartamiento del mundo, pero para poder trabajar en lo que me está faltando o acrecentar aquello que tengo. Entonces, no es todo lo mismo a pesar de que parezca lo mismo. Cuando necesito el silencio o el ruido ambiente se me hace demasiado fuerte, yo tengo que propiciar los momentos para estar solo, para estar en silencio. A veces tendré que postergarlos porque la necesidad de quien tengo al lado, de quien tengo enfrente, requiere que yo mi tiempo lo comparta, lo dé. Entonces por ahí la necesidad mía pasa a segundo plano. Al mundo venimos solos y nos vamos solos. Yo tengo que aprender a estar conmigo, aprender a estar solo, sabiendo que si estoy buscando una vida espiritual, una vida de realización interna, nunca voy a estar solo, porque está presente la energía creadora, la energía espiritual, la energía de Dios. Entonces, tratar de ubicar las piezas en ese tablero tan confuso a veces, para que a pesar de que la sociedad de este mundo nos esté planteando cosas muy complicadas, yo sepa hacia dónde voy, sepa hacia dónde me dirijo. Se me terminó la voz. ¿Qué ibas a decir vos, Enzo? Antes que nada quiero saludar a Susana de Buenos Aires, que nos saludó antes de empezar el programa, y a Adela, que se acaba de comunicar con nosotros contando un poquito su experiencia con el tema del día de hoy. Y una pregunta que nos pasa es si podés vivir acompañado y sentir la soledad, un poquito de lo que veníamos hablando al principio. Algo que voy a contar una intimidad del programa, algo que suele suceder hace una semana aproximadamente, cuando surgió el tema de la soledad. Yo le decía a Luis, ¿qué puedo compartir de la soledad? Y siempre por ahí un poco lo que ustedes me ayudan para desarrollar estos temas, es decir, bueno, ¿qué es lo que le pasa a uno con el tema? ¿Qué en el diario vivir? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué cosas, si prestamos atención, nos suceden a diario con respecto a los temas que después vamos a desarrollar en el programa? Y bueno, yo, una de las cosas que estoy viviendo bastante fuerte en mi vida ahora es la crianza de mis hijos, y en especial uno chiquito que tiene 3 años, que está pasando varios procesos. Y primero me voy a referir un poquito a esto que contabas vos, Guillo, al principio, esto de equidistar. Yo no sé si lo tengo bien entendido, pero es tu entendimiento. En mi entendimiento, claro. Algo que me ha servido mucho, y creo que es parte de esto de equidistar, es cuando él empieza con sus berrinches, cuando se pone mal, el no enredarme en ese desequilibrio que él tiene en ese momento, porque cuando yo me logro sostener tranquilo, en el sentido de que yo sé que estoy haciendo el mejor esfuerzo para que él esté bien, para educarlo de la mejor manera posible. Obviamente todo esto siempre cuando uno más conciencia y trabajo tenga y pueda mantener ese equilibrio, ¿no? Porque, como decías vos al principio, la sociedad te cachetea y es muy fácil que te absorban otras cosas. Pero tratar de estar atento cuando me pasa esto y no enredarme en la discusión o en el berrinche que él pueda estar haciendo. Y eso me ayuda mucho a
a sobrellevar de una mejor manera posible el conflicto que pueda tener con él. Esto con relación a lo que es el equidistar. Y después con el tema de la soledad, me pasa que yo lo veía a él, y como decía recién, tiene 3 años recién, y el tema de la comunicación, del habla, es algo que está madurando, todavía le cuesta mucho hablar. Y cuando tiene estos berrinches, cuando se comporta, se puede decir, de una forma incorrecta, ¿qué le pasa? ¿Cómo le pasa a casi todos los chicos? Y a los grandes. Y a los grandes, pero bueno, en este caso estamos hablando de los chicos. Yo veo que, más allá de que él pueda tener caprichos, él lo que le sucede muchas veces es que quiere tal vez comportarse como le estoy pidiendo que lo haga, de una forma mejor, de que tal vez no le pegue a la hermana o cosas por el estilo, pero es como que tiene un impulso que es más fuerte que él. Claro. Y cuando yo me enojaba y lo retaba, y tal vez lo quería castigar para que él entienda que estaba haciendo algo mal, sentía como que una gran soledad podía llegar a estar sintiendo él, porque no se podía entender lo que a él le sucedía, no tiene la capacidad de expresarlo, y si uno no está atento a acompañarlo de la forma más consciente posible, yo me sentía así, debe estar pasando una soledad muy grande en ese momento, porque no tiene cómo pedir la ayuda, ni cómo conseguir que se la den. Entonces un poquito esto que veía en mi caso, en mi familia, pero bueno, muchos padres o madres que puedan estar escuchando y que les pase algo parecido con los hijos, estar atentos a eso, a cuántas veces uno, sin darnos cuenta, los dejamos solos y se deben sentir en soledad. El Guillo hablaba de un trato fraterno, hablaba de poder tener un trato diferente, por lo menos yo así lo entendí. Y cuántas veces no tenemos en cuenta la necesidad de quien tenemos cerca, no la tenemos en cuenta. Es decir, tenemos hambre y es nuestra necesidad, y no pensamos en el prójimo que puede tener hambre. A mí me pasa muchísimas veces, y trato de hacerlo así, que antes de satisfacer mi apetito, y le doy de comer a la perra que tenemos todos, y que bueno, yo soy el encargado, parece, de hacerle la comida, que si no queda, sí, sí, naturalmente se ha dado así, soy el encargado, pero por defecto, porque los otros que sabés no. de perro, Luis. Sí. Y pasa por ahí con los chicos, que no son tan chicos, pero uno pensando con el corazón, sintiendo la necesidad del otro, y saca una comida de la nada y hace algo que hasta es sabroso porque puso cariño. Entonces esto de la soledad, no buscando el silencio, no buscando el equilibrio propio, sino de esa soledad que tiene que ver con los desiertos internos, con los con aquellas relaciones en las cuales todo es árido, se suplen con cariño muchas veces, y se acortan las distancias con el cariño y pensando en el otro. No sé qué querías decir vos. Sí, que en relación a esto que como empezaste diciendo, que uno como que no tenemos la capacidad, parecería, de poder ver la necesidad de los otros, y llevándolo a esto de los chicos, me sirve mucho esto de entender de que lo que ellos viven en su infancia, en su tal vez poca conciencia o mucha, de lo que quieren,
Porque, ¿qué pasa? Creemos que son tonterías lo que por ahí están llorando. Quiere un chupetín, por poner un ejemplo. ¿Y por qué tanto berrincho? Lo reto porque me jode por un chupetín y que agarra el chupetín puede ensuciar. Y tal vez yo tengo el problema que quiero cambiar el auto por un modelo mejor, que eso sí es un tema importante. Pero en la psicología de ese niño, ese chupetín puede ser seguramente 100 veces más importante que el auto que yo quiero cambiar. Y es más, hasta tal vez el niño dirá, ¿para qué quiere cambiar el auto si con el que tenemos nos movemos perfecto igual? Yo te iba a decir, muchas veces los grandes actuamos Como chico. como chicos, claro. Es decir, es la falta de conocimiento, la falta de conciencia. Porque para quien nos ve desde una conciencia superior, somos chicos. Y cada vez que reacciono, cada vez que me enojo, y soy el niño que está haciendo un berrinche. Porque es fácil verlo en el niño cuando tiene 3 años, 5 años, cuando es adolescente. Pero ¿cuántas veces adolecemos nosotros? Si permanentemente estamos adoleciendo, nos falta. No hemos concretado una conducta equilibrada en los aspectos que cualquiera de nosotros veamos. Si no tenemos que hacer gran esfuerzo. Si yo, ante un planteo lógico que le hago a alguien muy cercano, que me contesta desde la impulsividad, desde el tener razón, por una familiaridad, si un hijo mío, por ejemplo, y yo no actúo amablemente, pacientemente, tolerantemente, sino, es decir, reacciono todavía. Y reacciono como decía hace un rato, con quien tengo más cerca, con quien tendría que ser más fraterno, con quien, parece el mundo al revés. Esa confianza mal entendida. Ese cansancio por ahí de que se repitan las cosas. Ahora, cansancio porque no aprendo. Porque ¿qué me cuesta no abrir la boca? Pero es algo tan obvio, y como tengo razón, se la quiero imponer, y terminamos en una batalla, seguro. Muchas veces uno quiere alejarse o escapar del hombre que considera malo o necio, pero son parte tuya. Claro. Entonces, de ahí, de esa paradoja, uno puede empezar a cavar los cimientos de la cooperación y de la fraternidad. Es tan fácil alejarse del que vos creés que es malo o que es necio, pero vos sos parte de eso, porque es un hermano tuyo, una hermandad, y de ahí uno empieza a poder, porque la fraternidad, yo no voy a hablar de la de lo profundo que es la fraternidad, pero sí puedo hablar de lo más simple. Si yo me siento en una mesa de amigos y tengo represores, Ya no podés hablar, por ejemplo. Represores que me obligan a una autocensura, estoy alejándome de todo el principio de vida, que eso ha sucedido en este país, en donde vos no podías pensar distinto. Distinto, que los otros creían que era distinto. Uno pensaba naturalmente por lo que sentía, por lo que veía o por lo que creía. Entonces, vaya si esa soledad uno fue, no sé si uno fue compañero de la soledad o la soledad fue compañera de uno en esos momentos aciagos, sobre todo en esas dictaduras feroces que andaban buscando un Alfredo y caían los Alfrediti y los Alfredazos. Entonces, también esto es un país que ha ofrecido
un campo no santo para ser fraterno. No, el mundo no es así, Guillo. Claro, uno habla por lo que le tocó vivir. Quizá el mundo sea así. Vos Tiene que habéis ser. dicho que yo, cuando me voy a Santa Fe, me emociono porque para mí es viajar. No, soy muy de Paraná. Cuando ibas en lancha. Claro. Y el mundo, sí. Claro. Si vos lo observás hoy con los medios de comunicación, el mundo tiene esa altivez que uno padeció, ¿no? Y volviendo a esa soledad, ¿por qué quiero quedarme un tiempo posible en esa soledad? También uno tiene que saber que son soledades que sirven para plantearse realmente qué ego, qué imperfección está bloqueando nuestro accionar. Y saber que, por ejemplo, funcionan en yunta, a veces son trillizos. Es decir, a mí, yo tengo 2 talones de Aquiles, que uno activa el otro, que es la gula, y si no veo la comida suficiente o quedo con hambre, la ira. Es decir, son 2 cosas que la puedo atenuar, que la puedo exagerar, que la puedo hacer explotar. Bueno, esas son circunstancias muchas veces que no la manejás ya, ni menos con el raciocinio. Y todo eso no deja de ser falta de atención y falta de trabajo interno. Pero si uno va a buscar una soledad física de quedarse bajo un árbol, como empecé esta charla, uno tiene que saber cuáles son los talones de Aquiles que están bloqueando un buen accionar. Porque si no es sentarse gratuitamente a pensar otra cosa, o activar los mismos egos, ¿cierto? Hay que trabajar también la comprensión y la humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque a veces uno pudo haber escuchado en algún momento hablar de la soledad. Y cuando uno le escucha por primera vez hablar de la soledad, no deja de ser un conocimiento. Y todo conocimiento que no es llevado a la experiencia te da el pechito argentino, ya lo sé. Es mentira eso. No sabés nada. Claro. Porque tener un conocimiento que el ego se puede disfrazar de experiencia, si vos no sos firme de decir, no, a mí déjame que sea yo, no vos. Internamente, es cuando uno tiene, hasta habla consigo mismo en voz alta, que tiene que hacerlo medio en soledad para que no te lleven cerca del golfo a descansar, ¿no? Así que esto tiene mucha riqueza. Como uno, cuando dice gracias por lo que me hiciste escuchar, y si uno no lo experimenta para saberlo con todas las decepciones y éxito que te produce el experimentar, ¿cuántas veces uno cree que está experimentando y el resultado es que tenés que volver de nuevo 70 veces a intentarlo? Mirá qué cosa rica que son, me parece que es una belleza. Es decir, no sé, a mí me cuesta muchas veces sostener el trabajo espiritual, pero nadie me va a negar lo bello que es el trabajo espiritual. Tiene matices tan ricos que uno dice, la pucha, que vale la pena estar vivo, ¿no? Claro, y que uno encuentra el gusto de la vida haciendo todo esto. Se da cuenta de que el chico, cuando observa que para qué vas a cambiar el auto, tiene razón. Es decir, que está bien tener un auto y poder moverte, pero ¿para qué lo vas a cambiar o meterte en un problema? Bueno, a mí me ha pasado, no sé, las veces que me ha pasado de meterme en problema porque no veo como ve un chico. Es decir, no veo como ve alguien
que no tiene determinados egos, es decir, talones de Aquiles, diría el Guillo, que yo los tengo. Ahora, ¿podemos salir de todo eso? ¿Podemos vernos? Nosotros muchas veces hemos dicho en el programa, todas estas son palabras. Sí. Todas estas son palabras. Entonces lo que acaba de decir Guillermo respecto a la experimentación, y es la vida. Es decir, uno pareciera que se la sabe y cuando se vuelve a chocar con la misma piedra y se da cuenta que no supo nada, no sabía nada. Tenía una comprensión, sí, y cambiar la naturaleza. Yo soy de naturaleza impaciente. Cambiar esa naturaleza cuesta un montón. Uno la va limando, la va puliendo, está atento y se da cuenta. Es decir, a mí me surge la impaciencia cuando veo todos los cubiertos que están mojados y yo agarro de a uno, lo voy agarrando y lo seco y lo voy dejando al tercer cubierto y me toma la impaciencia. Que yo ya sé cómo viene la mano, lo observo, al observarla puedo dominarla, puedo sacarla y hago un trabajo. Entonces, esto del trabajo interno. Y el trabajo interno está secando los cubiertos. El trabajo interno está abriendo una puerta con de determinada manera para no molestar a los demás o cerrándola. Cuando yo azoto la puerta y no tengo en cuenta la necesidad de los demás, por ejemplo, del silencio o que alguien esté descansando, y es mi egoísmo el que está poniéndose a la vista del mundo, a la vista de la vida, a la vista de lo que yo no debo hacer. Entonces, el trabajo interno del cual hablamos, y por ahí es caminar dando gracias que puedo caminar. Es decir, son cosas mucho más sencillas que leer un libro de filosofía, que leer un tratado de psicología, que leerse los libros sagrados de cualquier religión. Es decir, está a mano para quien quiera, cualquier persona que quiera decir, bueno, yo tengo que ser cada día un poco más consciente. Estaríamos llegando al Sí, segundo son corte. Si está de acuerdo Sebastián, vamos a una pausa musical y volvemos enseguida. Seguimos en Aprendamos Juntos en el último bloque hasta las 20 horas. Seguimos compartiendo esta mesa de amigos de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, Enzo. Amigos de la Fundación, sí, que tiene su página de internet. Te invitamos al que lo desee a ingresar a la misma, que es impulsodeunanuevavida.org. Hay un aspecto de la soledad que tiene que ver con una inseguridad que por ahí nos puede tomar, que decir, me dejan solo, no me quieren, no me consideran, que tiene que ver a veces con algún resentimiento, a veces con un estado de inferioridad que uno puede sentir. Y en esto de ir conociéndose, en esto de ir viendo aquello que nos falta y aquello que hemos hecho, hay una parte que tenemos que conseguir, que es estar seguro de lo que estamos transitando, de cómo lo estamos transitando. Entonces, esto lo hemos dicho algunas veces, vos me podrás decir genio o me podrás decir que soy un inútil. Yo tengo que saber qué partes tengo positivas y qué partes tengo como talones de Aquiles. Pobre Aquiles, lo hemos nombrado no sé cuántas veces con su talón hoy. Sí, tendrá talón. Ajá, Ya un no le montón de queda. talones. Entonces, ver aquello
que están diciendo de mí, por ejemplo, y que yo no me inmute. No es no tenerlo en cuenta. No es no tenerlo en cuenta. Sino poder transitar mi vida desde mis propios zapatos, no desde lo que dicen los otros, no desde el juicio o la sentencia que pueden emitir. Y en esto de transitar el autoconocimiento estoy solo, porque nadie nos va por ósmosis a transmitir sus conocimientos. Sí podemos llegar a ver el ejemplo de alguien, a ver el ejemplo de quien está delante de uno, a escuchar palabras que nos van a facilitar parte del camino, pero el tránsito del camino es individual, es propio. Yo no sé si es la palabra es en soledad, pero sí es individual y muchas veces es en soledad. Y muchas veces uno va a transitar por regiones de la vida que son áridas, que son muy áridas, y muchas veces son situaciones que nos presenta la vida y muchas veces nosotros nos metemos en cada desierto, en cada pantanal, que también uno, si está conociéndose, si está analizando aquello que ha vivido y puede sacar los elementos para meterse lo menos posible en problemas que podrían llegar a ser esto que estamos diciendo de tránsitos áridos, espinosos, que uno se los busca, porque solemos echarle la culpa. Esta sociedad es densa, es verdad, es complicada, todos estamos peleando, pero ¿cuántas veces nos buscamos la pelea? ¿Cuántas veces nos buscamos el choque? ¿Cuántas veces uno, el que está lejos de la relación fraterna, de la relación amorosa, del estar atento a la necesidad del prójimo, a todo esto que hemos ido dialogando y hablando hoy y que siempre tratamos de hacerlo en este programa? Vernos en soledad, vernos solos, tratar de estar en silencio, tratar de estar seguros de aquello que estamos encarando, tratar de lograr el conocimiento con la realización, no con la teoría. La teoría no sirve. Es decir, yo puedo estar creyendo que las cosas son de determinada manera o dando una opinión, y cuando doy una opinión y doy la misma opinión sin verificarlo durante 10 años y hay algo que no funciona en mí. Es decir, estoy hablando de más, porque al estar opinando estoy sin conocimiento, no puedo afirmar porque me parece que... Entonces todo esto es parte del trabajo, todo esto es parte de ir recorriendo un camino. Le cedo la palabra ahora a ella. Y acá lo que hemos tratado de ir charlando de esta soledad es una soledad que llega un momento que los frutos de esa soledad se consiguen, pero para que sean frutos dulces uno tiene que hacer un sacrificio. ¿Quién lo quiere realizar? Muy en serio, lo cual yo no me pongo a la cabeza de su realización. Por ejemplo, alejarse el tiempo prudencial de todo lo que sea televisión, claro, información, porque te llama la atención que uno al estar jubilado puede disponer un poco más de tiempo, cosa que antes yo decía, yo no miro televisión porque no podía, pero ahora que puedo, miro. Es un programa, son todos programas de chimento. Y hoy han llevado el chimento a la política. Los candidatos
según los periodistas, van cambiando de bando todas las tardes. Habrá excepciones que no lo hacen, ¿no? Son coaliciones que realmente, en vez de enaltecer el espíritu humano, daría la impresión de que no es ningún mérito. El ser humano queda en el desmérito. Y en toda esa sociedad uno se plantea vivir más allá de la soledad como la fruta dulce después que uno ha hecho el proceso de la soledad, vivir en un grupo. En el caso nuestro tenemos una fundación y en esa fundación cada uno tiene que hacer un trabajo para que el interés personal mute en un interés colectivo, cosa que cuando nos sentamos a la mesa, más allá de las equivocaciones en planteo, ¿quién no se equivoca? Si cuando uno plantea cosas en el interés colectivo es siempre para bien. Pero para que eso se produzca, no tenemos que tener ningún espíritu de separación. Es decir, tenemos que empezar a transitar esa bella obra que se llama ser hermano espiritual. ¿Y qué cuesta? A mí me cuesta horrores por la edad, porque yo ya tengo vicio, estructura. Por ejemplo, a mí a los 75 años, que un gurí de 30 años me diga cosas, a mí me calienta, me subleva. Entonces yo tengo que hacer todo un trabajo de apichonamiento en mí mismo para empezar a escuchar al menos. Pero eso sí, cada uno que se sienta, yo digo la mesa de la fundación por la que conozco, hay tiene que haber muchas ambiente, fundaciones, claro. Comisiones directivas de clubes, comisiones barriales, claro. en donde todos tienen que hacer ese esfuerzo para ser cooperativos, solidarios, fraternos, porque si no, vos no te podés levantar de una mesa en donde cada uno pone lo mejor de sí, disgustado porque no te dieron la razón o no viste el problema con la claridad que vieron otro y te encaprichás y te pones, sí, hasta mañoso de tan caprichoso que te pones, antes de decir que sí, decir que no por las dudas, cuando ves que tu planteo está lejos del colectivo, ¿cierto? Mirá cómo un tema como la soledad realmente pasa a ser una cruz del hombre, ¿no? Porque cuesta una barbaridad estar integrado, dejando el interés individual en un interés colectivo, si queremos funcionar en forma colectiva. Si no, somos personas que más que personas nos parecemos islas, ¿no? Y que no es la intención de ninguna fundación o comisión, porque si hay una comisión que está luchando por cloaca, por luz, por asfalto, es una obra tan colectiva en sí misma que no podés hacer un asfalto, cortar 10 metros que hay al frente de una casa y seguir el asfalto. Es decir, eso hasta el resultado es colectivo. Es decir, lo colectivo hace que yo me sobreponga a lo personal. Y eso en todo tipo de asociación. Ahora, ¿entenderá el hombre lo que es el bien común? Porque vos lo que estás expresando es justamente buscar el bien común, buscar algo que nos nuclee, que nos identifique a todos en algo que sea positivo para todos. Yo creo que no es la media, pero yo el otro día tuve la suerte
y la desdicha de escuchar un reportaje de una señorita periodista Caco Pardo, una cosa así, con la madre de Marita Verón. Si eso que rodea a ese barbarismo, no lo voy a comparar con nada, pero no nos asustemos de los hunos, de los bárbaros, del Imperio Romano, no sé decir. El hombre está hoy tecnológicamente más avanzado, creo yo, pero diana de guerra Permanente. es permanente. Hoy se ha agregado una trata de personas, una venta de drogas. Sí, que antes estaba la esclavitud, sí, estuvo antes, siempre. Entonces, si uno se basa en lo que ve, que a lo mejor eso que a mí me tocó ver ese programa, que me pegó fuerte. Perfecto. No creo que sea la media, pero si vos ves lo que es África con esos millones de refugiados, y vos ves criaturas que le faltan un ojito, que le falta un riñón, porque responden a esos refugiados, le entran y es un comercio de venta de órganos, sería. Es decir, yo no sé si eso hoy la medicina, que ha tenido tanto avance, lo permite, no creo que haya sido histórico, pero bien dijiste vos, tenían casas que a lo mejor tenían 500, 1000 esclavos o prisioneros de guerra, ¿no? Es decir, el hombre como que, yo no soy nadie para juzgar, pero por lo que veo, si es la palabra fraternidad, habrá hermosos y masivos ejemplos, pero también hay una marca de gente, un residuo que no sé si es grande, mediano o chico, de gente que está viviendo de acuerdo al deseo y al mal deseo, ¿no? A la mentira, Guillermo. A la mentira. Porque uno ve hoy, y con esto de las campañas, sí, todos mienten. Ahora, como dijo en una oportunidad un amigo, uno después de los 40 tiene la cara que se merece. Y si uno ve los rostros de aquellos que están hablando, por ejemplo, del bien común, defendiendo a los trabajadores, yendo en contra de las políticas internacionales, uno observa y se está tan alejado del bien común. Sí. Como que ese trabajo espiritual del cual hablamos, ese autoconocimiento, está muy verde, ¿sí? Muy verde. Y todo dirigido hacia núcleos de poder, porque si el paludismo sería una enfermedad típica de los country, Ya se hubiese solucionado. y claro, ¿qué pasa? Que el mal de Chagas, el paludismo, todo es de zona pobre. Entonces van despacio, inventando, tomando al hombre como rata de laboratorio. Si serían zonas en donde está la riqueza, estarían sanos hace muchos años, ¿no? Entonces con eso yo no me quiero tirar mucha pálida, porque el otro día el caso de esa mujer, la madre Marita Verón, a mí me pegó, y muy fuerte. Es decir, yo todavía sigo, a la edad que tengo, creyendo, en primer lugar, en la libertad, y en segundo lugar, que todo lo que uno se propone como cambio, hay campos para avanzar. Pero es toda una decisión individual, muy individual, y si uno va logrando en el campo espiritual, en el campo interno, alguna pequeña victoria, por lo general ya el verbo no alcanza, sino que una irradiación que saldrá del corazón de uno, y podrá llegar
a amansar un poco los éteres que deben estar Muy revuelto. muy revueltos. Uno observa lo que es la sociedad y yo lo que veo es que uno puede romper ese mal sistema hoy en lo individual. Y hablando con algún amigo, con algún conocido que hace política y que está en política, es decir, medio no le caía bien cuando yo le decía, acá la revolución es ética, es moral. No hay una revolución que pueda cambiar las estructuras existentes o al hombre si no tienen que ver con aquello que hace a la esencia espiritual del ser humano. Y después podemos sí ver que algunos sistemas ideológicos o de gobierno son un poco mejor que otros, porque indudablemente, es decir, no es lo mismo pensar en el bien común y en algo que haga un bienestar social. Actitudes diferentes dan resultados diferentes, por Claro. eso es que se producen distintos resultados, pero se tiene que poner, así como uno trata de ponerse lo más activo posible en los cambios internos, todos los distintos partidos políticos deberían tomar la seriedad del caso también, ¿no? Que es lo único que uno puede opinar de ellos. Después, la elección es individual como ha sido históricamente. Sí, ya hay un juicio que va más allá de lo humano y que, bueno, a lo largo del tiempo tendrá que ir decantando y el hombre tendrá que tomar actitudes diferentes de las que ha tomado hasta ahora. Y en caso simple, Luis, porque... Nos fuimos a la política, Guillo. pero es que parte de todo lo que estamos charlando, Lucho. También nos podemos ir un poquito a los cambios climáticos. Es Claro. decir, que las cataratas del Iguazú tengan tanta agua no es un capricho de la naturaleza. El hombre, la deforestación extraordinaria que está haciendo del Amazonas, hace que llueve y no haya ninguna retención contención. de nada. Claro. Las aguas de las cataratas bajan color ladrillo, es decir, que se llevan no solamente el daño que van a ocasionar dentro de los próximos 10 días cuando ese caudal llega a la zona norte argentino, no sé si son 10 días, creo que hay una estimación muy parecida de 10 días, sino todos los sedimentos que arrastran, ¿no? Entonces sí, uno tiene hasta una obligación cívica de charlar algunas cosas. Hemos hablado de todo este programa y no es por falta que hemos querido evadir, sino que nos va llevando la soledad, nos ha ido llevando porque es rica en sí. Es rica en sí. Y la vida en esa soledad no deja de ser, cuando uno observa un parral, que hay que podarlo en un momento que no tiene savia o que tiene la savia en la mínima circulación. Y nosotros tenemos algo de eso. Hoy hablamos porque indudablemente estamos vivos. Y estamos vivos sin esa mala intención o esa intención de joder, de lastimar o de ganar una posición, lejos de eso. Claro. Porque uno trata de vivir en una renuncia permanente en la medida, renuncia al defecto, renuncia al ego en la medida que uno lo puede lograr. No siempre se logra, pero todavía quedan algunas horas para que uno se vaya a descansar y mañana con el primer hálito de conciencia uno estará atento de nuevo para poder realizar esta tarea espiritual. Ahí vos decías, Luis, recién que la verdadera revolución o cambio debería empezar por el interno de uno, o creo que
algo así fueron tus palabras. Y yo coincido con eso y... Mirá si decís que no ahora. Tenemos que empezar de nuevo el programa. No, porque no hace falta. Y lo que surge cotidianamente cuando tal vez uno tenga tiene la oportunidad de expresar estas ideas, es ¿por qué voy a hacer yo si el otro no lo hace? Si yo lo hago me pasan por encima. Y a mí me gusta recordar esa frase de Facundo Cabral, creo que era, que decía que si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, hasta lo harían por negocio. Sin duda el mundo de uno cambia totalmente cuando empezamos a entender que esto puede ser así y bueno, cada uno haga su experiencia, pero haga lo que cada uno desee, pero no se pierdan de vivirla porque vale la pena. El Guillo está levantando las cosas, está ¿La cerrando. ansiedad hablaste? ¿Será la impaciencia? Ya cerró el cuaderno. No. Viste que hay programas que uno, no sé, está a la consideración de cada uno, pero otro programa que uno se va contento. Porque era un tema planteado así, la soledad. A mí me faltaba oreja para agarrar el tema. No sabía cómo. Y lo fuimos desarrollando y también descubrimos eso de que cada uno desarrolla el tema de acuerdo a cómo lo encara, cómo lo ha experimentado, cómo lo siente. Una cosa, todo en un gran espíritu de libertad y de justicia, porque en nuestras charlas jamás son todos parlamentos independientes. Uno no tapa al otro ni buscando menos razones. Ya uno dejó hace mucho tiempo en creer en las razones, ¿no? Bueno, llegamos al final de Aprendamos Juntos del día de hoy. Vamos a saludar a Sebastián, que está en los controles. Enzo. Bueno, muchas gracias por todo y avisarle a la audiencia que el martes que viene volvemos a estar juntos, que es martes 11, pero después el 18 nos acompaña nuevamente Daniel, así que como siempre una linda oportunidad para compartir buenísimo. Y que acerquen sus consultas, sus aportes para compartir en esta mesa. Bueno, entonces, hasta el martes, abrazos de amor y voluntad. Bueno, el martes trataremos tal vez alguna derivación de este tema, tal vez otro tema que tenga que ver con la vida, pero bueno, el tema de fondo siempre es la vida misma y compartir con ustedes aquello que estamos haciendo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.